Vamos a ir sobrevolando, pero sobrevolando a una altura estratosférica los temas frente a lo que a mí me gustaría contaros con detalle. De todas formas, esto veréis en la siguiente y en la última diapositiva que tenéis un enlace de descarga. En el enlace de descarga tendréis un montón de enlaces, tendremos un montón de información adicional, las leyes que voy a referir están indexadas para que no las tengáis que buscar, todo eso lo tenéis. Digamos que yo ni siquiera os voy a enseñar a pescar, os voy a enseñar dónde se cogen los mejores gusanos, porque no tengo tiempo para más. Bien, bueno, pues yo suelo empezar todas mis clases con una frase. Mis alumnos generalmente me llaman el friki frase, porque siempre dejo una frase más rara, y bueno, suelen ser frases que a ojos de hoy se consideran políticamente incorrectas. Bueno, de hecho a París y Guijarro, que es el autor de esta frase, le acaban de quitar la calle en Valencia, con lo cual, bueno, pues estamos en ello. Pero esta frase a mí me viene fenomenal, porque, bueno, si la veis textualmente, es muy fácil hacer fueros, hacer leyes, hacer constituciones, pero es muy difícil hacer costumbres. No puede estar mejor resumido. Es decir, el legislador va por una parte, la gente va por la otra. Se suele decir la ley es lo mejor para el que está debajo, y eso debería ser, en teoría, sí, es posible, pero en la práctica, pues muchas veces nos encontramos con cosas que o bien nos parecen absurdas o bien directamente nos parecen malvadas, tal y como están en el articulado legal. De todas formas, tal y como yo les insisto durante varias horas a mis alumnos y a vosotros solamente en 30 segundos, aunque no nos gusten las leyes, es el marco y está ahí, y al menos hay que conocerlo y sobre todo respetarlo, evidentemente. Bueno, veréis por qué digo esto conforme avancemos. Habrá un punto concreto donde se me ve el plumero, de forma evidente. Bien. Esto que tenéis aquí es un código BIDI, muchos lo conocéis, pero el que no lo conozca da igual, que se apunte a esta dirección y ahora o después pues descarga esta presentación. Esta presentación está en formato PDF de tal manera que la parte superior del folio es la imagen que veis y en la parte inferior algún texto y sobre todo enlaces, enlaces que pueden ser de interés. Al final lo vuelvo a repetir lo mismo, La última diapositiva es, otra vez aparece el código BIDI y otra vez aparece, lo digo por no estar con esto un buen rato, y además al final lo tendréis puesto durante todo vuestro tiempo de encuesta y todo vuestro tiempo de preguntas, con lo cual va a estar 15 minutos puesto aquí, ¿vale? Porque de hecho es la única nota que deberíais tomar. Bueno, voy a saludar a Pablo, que fue alumno mío, y aquí está, vamos aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan Vicente. Bueno, sigo porque si no me como todo el tiempo en esto. Casi podías dar la clase tú. Bueno, déjate. Bien. Bueno, pues como os anticipaba, vamos a tener que resumir bastante. Dentro de aquello, pues ¿cuáles son mis objetivos? Pues enumerar las líneas rojas, enumerar momentos que pueden ser críticos a la hora de trabajar en la red, de hablar en la red, de jugar con las redes sociales, de colgar una web, de hacer la web de un colegio, de todo este tipo de cosas que sin saberlo nos pueden llevar a grandes sorpresas. Podéis pensar que muchas veces exagero, pero la verdad es que la realidad siempre termina superando a la ficción. Contando esto, no lo tenía previsto para contarlo, pues recuerdo que hace algo así como una semana me contaba el director de un colegio cómo se lo llevó esposado la Guardia Civil porque le había retirado el móvil a un alumno y su padre lo denunció. Llegó a la Guardia Civil y se llevó también, hay que ser bastante mentecato por parte de la Guardia Civil para llevarse esposado el director del colegio ante toda la gente. Hay que echarle narices, pero bueno, son líneas que tenemos que ver, tener cuidado de no pisarlos. Para ello tenemos una hora, 40 minutos de exposición, 5 minutos de encuesta, como se anticipaba, y 10 minutos donde, pues, turno abierto de palabra para lo que queráis. Bueno, ¿qué es lo que vamos a contar aquí? Bueno, pues yo he tenido que condensar, y condensar supone eliminar. Cosas que me hubiera gustado contar, las he tenido que sacar y me he quedado con lo esencial, esencial, esencial. ¿Qué es? Después de unas pequeñas consideraciones generales, hablamos de la protección del menor. El menor como
sujeto es el más protegido dentro de nuestro ordenamiento, todo, persona débil, discapacitado, menor, etcétera, suele estar más amparado legalmente, pero cuando hablamos de cosas como las que vamos a hablar, como protección de datos, como derecho al honor, etcétera, etcétera, bueno, pues en ese caso es estrella, son datos muy, muy protegidos. Por otra parte, hablaremos de propiedad intelectual, porque suele ser otro elemento donde, queriendo hacer las cosas bien, las hacemos mal. ¿Cuántas webs de colegios conocemos con las fotos de los menores colgadas sin haber pedido permiso a los menores? Pues ahí y hacemos cosas, y no solamente eso, sino que esa misma web a lo mejor tiene las imágenes muy chulas que hemos encontrado en algún sitio y las hemos bajado, sin pensar que puede tener esas imágenes copyright si son de Estados Unidos, propiedad intelectual en España, etcétera, etcétera. Rápidamente chapotearemos por los temas de pagos y cobros por la red y después hay un apartado de otros. Esto está definido de tal manera que yo voy a empezar por lo que considero más importante. De tal manera que si me enrollo demasiado con algo, pues lo menos importante se queda al final. Por eso, es más, aquí me he pasado colocando cosas, porque creo que he puesto 18 diapositivas. Yo normalmente para una clase de 1 hora y media, que son las mías en la universidad, tengo la norma de usar 10, con lo cual me he sobredimensionado. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, hablando de las frases, esta frase la gasto yo, esta frase la empleo mucho. Es decir, recordad, la esclavitud era legal, el segregacionismo era legal. Eso que nos dice, recuerda, nunca uses el marco legal de un país como una métrica para la ética. La ética y la ley son dos cosas que a veces se pueden parecer y a veces se parecen como una patata a un huevo, en absoluto. Sobre la ética en la red no voy a hablar, no es lo que me toca hablar aquí. Sí que me permito pues, hacer una pequeña recomendación, y aunque esté en inglés, es un inglés fácil de entender, y este libro es de todo lo que he ido viendo. También doy clase de esto, doy clase de legislación y de ética. Es un libro que yo recomiendo porque se condensa de manera muy rápida pues prácticamente todo lo que son aspectos a tener en cuenta. Este no lo he referenciado, pero si queréis lo añado después. Como veréis que el enlace de descarga es dinámico, eso quiere decir que en el momento que yo llegue a casa alteraré el enlace de descarga. Es decir, aunque hoy lo descarguéis, descargarlo pasado mañana y habré puesto más cosas, ¿vale? Bien, bueno, voy a saludar a Dani, que está aquí. Antiguo profe mío. Gracias, Dani. En la Politécnica, bien. Hablamos después, sí, porque si no nos comemos el tiempo del taller. Bueno, pues esto nos sirve para todo lo que vamos a ver ahora. Todo lo que vamos a pisar habrá momentos en que nos gustará lo que estamos oyendo, habrá momentos en que nos disgustará tremendamente lo que estamos oyendo, habrá momentos en que nos dejará de canto, nos da igual. Da igual, es el marco que aquí tenemos. En consideraciones en general, la primera y esencial, ya no vivimos en el pequeño mundo en el que estamos acostumbrados, vivimos en un mundo globalizado. ¿Eso qué significa? Significa que a principios del siglo XX, y parece que estoy hablando del medioevo, pero el principio del siglo XX es antes de ayer, hay un cálculo que hacen los antropólogos que dicen que el ciudadano medio de cualquier ciudad de Europa vivía como mucho a 1 hora de su trabajo andando. Yo os hago un reto y calcular cuánta gente conocéis vosotros que ahora viva a 1 hora de su trabajo andando. ¿Por qué? Porque el siglo XX ha traído un gran adelante muchas cosas, entre ellas la locomoción, transportes públicos, automóvil, etcétera, etcétera. Eso es un cambio que vino muy poco a poco. Ese cambio fue realmente lento y la gente pudo digerirlo. Y la gente no se dio cuenta del cambio, porque es como cuando te quitan un esparadrapo poquito a poquito. Me parece que te duela menos que si te lo quitan del estirón. Sin embargo, con el cambio tecnológico de las TIC, de Internet, eso ha sido un cambio de hoy para mañana. Y muchas cosas no se digieren bien. Por ejemplo, con estas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a tratar, dejemos de lado el marco ético, los conceptos que yo pueda tener de la ética no son los mismos que los que pueda tener un budista o los que pueda tener... Dejemos eso de lado. Pero la ley, que estábamos acostumbrados a... ¿Qué ley es la que me importa? La ley española. De hecho, tradicionalmente en las facultades de Derecho Internacional era la María, por excelencia, la que, ¿para qué voy a cursar esta asignatura? Era
pues como la gimnasia, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues hoy en día es de las más importantes, porque ¿cuánta gente hace negocios hoy en España? ¿Cuánta gente desde España hace negocios fuera de España? Pues si tuviéramos que equilibrar la balanza y habláramos solamente de cifras brutas, la verdad es que la parte de fuera es muy importante. Eso quiere decir, no solamente para negocios, sino para contactos, para cosas que podemos necesitar, enviar a un país, ver imágenes de otro país, etcétera, también nos influye. Un ejemplo de todo esto es, bueno, pues por ejemplo en Irlanda, la imagen de una madre lactante se consideraba pornografía, con lo cual, si tú utilizabas una imagen de una madre lactante, estabas usando pornografía, a efectos legales. Otra cosa es que a la gente le puede gustar, le puede disgustar ver la imagen, pero está ahí. Sobre esto hay un libro que ya tiene muchos años, que bueno, es un gurú, Nicolás Negroponte, que empezó a hablar de la diferencia entre lo digital y lo atómico. Como esto solamente me va a servir para chapotear encima, yo lo voy a dejar aquí y a partir de ahí hablaremos de lo que a nosotros nos afecta hoy, que es protección de datos, pagos. Veremos cuando hablemos de todo esto cómo esto del mundo global está más que presente. Es imposible hablar de protección de datos hablando solamente de España. Es imposible hablar de propiedad intelectual hablando solo de España. Es imposible, sobre todo, hablar de pagos en Internet hablando solo de España. Tenemos que salir. Una recomendación a priori, ante cualquier duda, no busquéis en Google. Esto es como, hoy me duele la cabeza que tengo, lo buscas en Google y tienes un cáncer y te vas a morir pasado mañana. Las recomendaciones de Google son muy peligrosas y sobre todo en estos temas. Siempre asistencia letrada, ayuda experta, gente que de verdad sabe por dónde se mueve, porque los consejos que aparecen en la red no suelen valer. Excepto en el caso de la protección de datos. En el caso de la protección de datos, la ayuda nos la dan de manera muy diligente y muy bien dada la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una web que funciona como un trueno, que va muy bien, que tiene un repositorio documental fabuloso. Y bueno, ahí sí que podéis solucionar muchísimas dudas. El 90% de las dudas típicas salen y el resto te las contestan. Mandas un correo y te lo contestan. Bueno, pues empezamos. Hablando de la protección de datos, este huevo duro que tenéis aquí abajo viene a significar, bueno, la distinción que hay entre los datos personales. ¿Qué es un dato personal? Bueno, pues la matrícula de un coche es un dato personal, la IP de un ordenador es un dato personal, el nombre y los apellidos de alguien es un dato personal. Esto es un dato personal, sí, cualquier cosa que sirva para identificar a alguien. ¿Qué coche conduces? ¿Siempre llevas este coche con esta matrícula? Si sabes y localizas por dónde va esa matrícula, localiza por dónde vas tú. Es un dato personal. ¿Quién se conecta desde esta IP? Es mi casa. La IP es, digamos, la matrícula de tu ordenador, ¿no? ¿Y dónde y a qué hora te conectas y tal? Bueno, fíjate si saben cosas de ti solamente con un dato que no es tu nombre. Y por supuesto hay otros datos de mucha más enjundia. Por eso tenemos pues la corteza del huevo, la clara del huevo, la yema del huevo. La corteza es lo público y notorio. Si ahora nos fuéramos a un programa de Telecinco y empezáramos a orear nuestras vergüenzas, eso ya no es un dato personal, es algo que es público y notorio, lo estoy exhibiendo yo porque me da la gana exhibirlo a mí. Por lo tanto, ahí no hay nada que proteger, porque el dueño de esos datos, el dueño siempre es la persona a la cual se relaciona esos datos, ya lo estás poniendo. Después tenemos dos zonas internas, que es la privacidad y la intimidad. La privacidad y la intimidad están cubiertas por la protección de datos, pero protegiendo más una que la otra. Por eso he puesto ahí unas matruscas. De hecho, nuestra ley de protección de datos, la LOP, que es del año 99, no se entiende sin su reglamento. La ley de protección de datos tiene un reglamento que es del año 2007, fijaros que nuestro legislador es un poco lento para esas cosas, donde son consejos para la gente que tiene que custodiar, que albergar, que proteger esos ficheros de datos y los cataloga en altos, medios y bajos. ¿Qué distinción hay? Bueno, pues los bajos son, pues esto que podéis imaginar, pues mi nombre, teléfono, dato que no tiene ninguna significación así muy relevante. Datos medios son los que hacen alusión, pues, por ejemplo, a datos económicos. Tiene una deuda. Es decir, que vamos subiendo, fijaros, estamos subiendo de escala. ¿Y ya cuáles son los datos íntimos?
datos que afectan a la actividad sexual, datos que afectan a la creencia religiosa, datos que afectan a todo, la esfera íntima del individuo. Tenéis colgado, si no lo he puesto lo pondré, yo creo que sí que está, un pequeño vídeo que grabé yo con la historia de los datos personales. La gente piensa, esto apareció antes de ayer. Los griegos desde luego no sabían lo que eran los datos personales, pero los romanos empezaron a hablar de lo que era la privacidad. Y de hecho los desarrollos de los conceptos de lo íntimo, de la persona interior, eso viene de Santo Tomás y San Agustín, y de ahí los heredan los primitivos legisladores que empezaron a trabajar todo esto. Eso nos saldríamos ahora del tiempo y lo he dejado grabado en un vídeo. Cuando nosotros catalogamos, la matrusca significa que lo que nosotros protejamos con los datos de nivel bajo lo tenemos que proteger con todos, pero cuando subimos de nivel hay que añadir unas medidas adicionales, y cuando subimos a nivel alto hay que hacer auditorías bianuales, los datos, la copia de seguridad tiene que estar en armarios ignífugos, no pueden viajar esos datos por wifi, por medios aéreos, hay un montón de elementos a tener en cuenta. Y podéis pensar, claro, si yo llevo una parroquia y tengo un archivo con personas, esos son todos datos de nivel alto. Ojo, la ley tiene excepciones. Y una excepción es cuando se trata de pago de cuotas, cuando se trata de simplemente... Si alguien está en un partido político, la creencia, o sea, la ideología política también está protegida a su nivel alto. Pero si nos fuéramos a ver los archivos de Génova o Ferraz, los datos de los afiliados al PP o al PSOE, si simplemente es para pago de cuotas y tal, eso no tiene por qué estar protegido como un nivel alto. Porque, vamos a ver, no tendría sentido. La labor del gestor se multiplicaría por 1.000.000 cuando no van a usar de esos datos teniendo en cuenta eso que los hace especiales. Es decir, no tengo datos generales de todo el mundo y digo, solamente voy a mandar esto a los budistas o solamente voy a mandar esto a los protestantes. No, es decir, voy a mandarlo a todos. Es decir, pasa es que todos mis datos tienen ese sentido común, todos tienen el mismo criterio. ¿De dónde nace nuestra protección de datos tal y como lo entendemos? Pues bien, nace de algo que ahora está muy de moda con temas refugiados, nace de Schengen. Cuando se volatilizan las fronteras de la Unión Europea, la gente empieza a pasar libre, sin ese aduanero que había antes, pero tampoco existe esa frontera de los datos. Los datos también pasan libres. Y llega un momento en que hay datos que son sensibles. Por ejemplo, hombre, si la Guardia Civil detiene a un tío que está buscado en Francia y lo pasan para allá, no solamente pasa esa persona detenida, sino que pasa los datos de esa persona detenida. Y es un fichero policial. ¿Y qué está pasando ahí? Y entonces el legislador, arrastrando ideas que ya venían de los años 60 en los países nórdicos y tal, deciden crear una legislación uniforme en la Unión Europea. Por eso, si comparáis nuestra legislación de protección de datos y comparáis la de Italia y comparáis la de Francia, veréis que se parece muchísimo, porque todas nacen de la misma directiva de la Unión Europea, que es una directiva del año 95. ¿Por qué 95 cuando la primera ley es del año 92? Porque en realidad lo que hace es modificar otra anterior, y por esa se modifica nuestra ley y aparece nuestra ley del año 99. Vale, ¿eso qué significa en resumen? En resumen significa que las leyes de toda Europa, de todo el marco de Schengen, que lo tengo por aquí, bueno, fijaros, países de Schengen y países de la Unión Europea. Fijaros que Reino Unido e Irlanda pasaron de Schengen en su momento, aunque algunas cosas cumplen. Bueno, pues significa que en todo este entorno es igualmente seguro que los datos vayan de aquí a allá. ¿Y qué pasa fuera de aquí? Porque Europa no está sola en el mundo. Pues pasa que aparecen unos países que la Unión Europea define como puerto seguro. Puerto seguro, ¿qué significa? Que tu ley es igual o superior a la mía, y por tanto tu protección me sirve para pasar los datos. Eso ha dado lugar a conflictos cuando empresas, por ejemplo, pasaban datos a Brasil, donde no es puerto seguro, o muy recientemente, en el mes de septiembre-octubre del año pasado, hubo un ciudadano belga que denunció a Facebook porque hacía un mal uso de sus datos, es decir, porque Estados Unidos hacía un mal uso de sus datos por el acta patriótica. Recordad aquello que se generó cuando los atentados del 11 de septiembre. A partir de entonces la privacidad dejó de ser pues todo lo protegida que estaba antes en Estados Unidos, y un ciudadano belga protestó y Estados Unidos dejó de ser puerto seguro. No ha pasado absolutamente nada, porque les dieron un plazo para corregir y bueno,
Yo no sé si en verdad lo han corregido o se han planteado que perder las comunicaciones con Estados Unidos puede ser catastrófico para la sociedad actual, con lo cual eso es lo que está ahí. Bien. En todo el mundo en general, bueno, pues si exceptuamos los países donde hay, los países grises donde no se sabe nada y los violetas donde se sabe que no hay, todos los que están tintados de algún modo u otro en azul, hay o bien lo hay o bien lo va a haber en breve un sistema que protege los datos personales. Esto hay que interpretarlo de una manera, tal y como os lo he dicho antes, ¿a qué nos afecta a nosotros? Bueno, ¿dudas que hay dentro de España? Agencia de Protección de Datos. ¿Dudas para sacar fuera? Pues también Agencia de Protección de Datos. ¿Puedo enviar estos datos que pertenecen a una congregación que está en Brasil? Pues te lo dirán, oh, de momento no, porque todavía no tienen ley. Y si la tienen, tengo que ver la ley. Y Europa se tiene que manifestar. Tiene que decir si es puerto seguro o no es puerto seguro. Para eso me interesa a mí. Cuando es un menor, ya os digo que elevamos la apuesta. Además, hay otra cosa que hay que considerar con el menor. El menor es dueño de sus datos, pero el que protege sus derechos es el tutor del menor. Y es a él al que hay que recabarle la petición, la autorización. Digo esto porque también se ha dado el caso de algún colegio que pedía autorización directamente al niño. No, el niño no. Este no sé por qué me está chillando tanto, no le gusta algo, está todo el rato tiriri, tiriri, a ver si es que así le gusta más. Bien, hay que tener especial cuidado con lista de distribución, con inclusión en redes sociales. En Valencia hay un hospital, que es el Hospital General, que es el hospital de referencia para temas de alergología. Y bueno, mi hijo mayor tiene problemas de asma, y cuando mi hijo mayor ya va a hacer el selectivo este año, pero en ese momento tenía 7 años, 8 años. Facebook acaba de aparecer, ¿8? No, un poquito más. Bueno, estamos hablando del año 2010. Bueno, pues Facebook acaba de aparecer y a la gente del hospital se le ocurrió pues que todos los niños que se llevaban una colonia de niños con asma, pues que se metieran juntos en un grupo de Facebook. Entonces yo no quise decir nada cuando estaban hablando, pero después me fui por detrás y le dije al médico responsable, que aparte lo conocía, ten en cuenta que según la normativa europea, los niños menores de 14 años en ese momento no podían tener cuenta en redes sociales y ahora pueden tenerla con autorización. Tú no puedes incitar. Es decir, una cosa es que el niño lo tenga, pero bueno, pues si lo tiene y le engaña a la red y dice que tiene 25 en vez de tener 10, pues tú no tienes por qué saberlo o no lo sabes directamente, pero lo que no puedes hacer tú es incitar, es decir, métete aquí, métete en la red social. Webs de colegios, como hemos dicho antes, cuidado porque esto es un sitio donde más problemas suele haber, ¿no? Queda muy bonito pues sacar a niños en el patio, pero estás seguro que tienes autorización de todos los niños, estás seguro que no va a haber un padre que se enfade porque esté su hijo ahí y te plantee una denuncia. O vaya directamente a la Agencia de Protección de Datos y diga, cuidado, ¿qué está pasando? Aquí está mi hijo. La videovigilancia, la vigilancia no solamente en vídeo, sino también en audio. Esas grabaciones también se consideran dato personal. De hecho, os habrá pasado muchas veces que os dicen, por su seguridad le estoy grabando una conversación de teléfono. Pues una empresa que te vende telefonía móvil o algo así, por su seguridad le estoy grabando. Fabuloso, yo quiero que me graben. Porque si después hay algo, voy a ejercer mi derecho de acceso, artículo 9 de la LOP, y voy a decir, señores, ese dato lo quiero saber, quiero tener esa grabación para usarla judicialmente, si es necesario. Todo eso, la gente no suele considerar que esto es un dato personal, es un dato personal. Es más, la ley de videovigilancia es una ley extra que además de tener cosas en común con la ley de protección de datos, obliga a otras cosas, ¿no? Pues, digo esto porque también es muy típico últimamente con elevación de nivel de delincuencia en determinadas zonas, pues empezar a poner cámaras. Pues cuidado, cuando pongas una cámara tienes que advertir del uso de la cámara. Hace nada hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que fue la única hasta ahora que ha contradicho lo que se decía siempre, y era que en una famosa tienda de ropa barata, cuyo nombre omitiré, pues era una cámara para ver si había una empleada que les estaba robando. Y detectaron que les estaba robando y despidieron a la empleada que estaba robando y la empleada protestó porque se había violado para hacer eso sus datos personales.
En este caso, el tribunal dijo que tenían razón y la despidieron. Fue el único caso donde sucedió. Hay muchos precedentes donde eso no se daba. Primaba la protección, ¿no? Primaba esto no se podía haber capturado, no se podía haber hecho así. Eso lo podéis extrapolar a instalaciones deportivas, a todo tipo de instalación. Fijaos que además en una instalación deportiva, ¿qué problema hay? Porque la gente puede suele ir ligera de ropa en instalación deportiva. De hecho, hay determinados países donde se prohíbe cualquier uso de cualquier grabación en cualquier instalación deportiva. Es decir, ya no solamente de cámaras de vigilancia, sino que la gente no lleve sus teléfonos móviles. En Japón no puedes entrar en un gimnasio con un móvil. Cuidado, no me esté grabando. Bien, seguimos para bingo. Igual, sí. De hecho, mis hijos van a campamentos y los formularios los generé yo, los formularios de petición de datos y tal. Es más, generalmente cuando una organización organiza campamentos, no solamente hace campamentos, sino que hace boletines, hace ayudas para guías, hace un montón de publicación para cadetes, suelen ir con fotos, entonces todo eso tiene que estar muy bien documentado para que la gente que lo haga sepa lo que está haciendo. Y tú no puedes coger una foto que te sale muy chula en el móvil porque la sacaste y ponerla sin más. Tienes que... Y eso lo vamos a ver sobre todo ahora cuando hablamos de la propiedad intelectual, porque eso, si ya con los datos podemos tener pues esa cierta sensibilidad y cuidado que estoy sacando el dato de una persona, donde no suele existir es voy a hacer que este boletín salga bonito, voy a hacer que esta página web salga bonito, y cojo esta foto que la chorimangoneo de tal sitio, que me parece muy bonita, y la pongo. Generalmente no suele pasar nada, pero a veces pasa. A veces alguien protesta y a veces alguien levanta la liebre. Esta es una de las leyes que yo decía que aquí se me iba a ver el primero. Yo tengo claro que la propiedad intelectual es hoy en día un concepto periclitado. Es decir, esto debería ser erradicado de nuestro... Igual que hace 155 años que la esclavitud no existe en España, yo espero que dentro de 20 años, digamos, ya no existe la propiedad intelectual como la conocemos en el mundo, como la conocemos, como algo altamente restrictivo. Cuando esto aparece en el siglo XIX, aparece como un adelanto porque la gente protege sus investigaciones y tal. Hoy en día más bien es una rémora. Es decir, si alguien, pongamos en un caso extremo, si alguien está investigando sobre el cáncer, sobre un cáncer concreto, y lo publica en una investigación que es cerrada, y para entrar en ella tiene que pagar una cuota, etcétera, etcétera, y después hay otro investigador en Colombia que está en lo mismo, pero no accede a aquello, en realidad estamos frenando, estamos poniendo puertas al campo. Además, para el autor tampoco supone gran cosa. Y yo tengo mi experiencia personal que me dice que cuando un libro lo he sacado, ya no saco hace tiempo libros sin licencia Creative Commons, lo sacaba tradicionalmente, y se vendía, pues la verdad es que no es que no te diera para cambiar de coche, es que no te daba ni para irte a cenar por ahí, no te daba nada. Sin embargo, cuando en España, no sé que te llames Ruiz Zafón o Pérez Reverte, no vive de los libros, eso está claro. Ahora bien, las publicaciones que yo he hecho abiertas con formato Creative Commons, y descárgatelas si quieres y tal, ¿eso qué me ha supuesto? Pues me ha supuesto que pues me llamaran de la Cámara de Comercio de Castellón para que diera una charla ahí, me invitaran al Colegio de Médicos en las Baleares para que diera una charla ahí. Es decir, es como los músicos. El músico no gana dinero en los discos, gana dinero en los conciertos. Es decir, donde sacan de verdad la plata los músicos. Bueno, pero esto es un concepto personal. Y por eso os decía que muchas veces no nos gusta la ley, vale, no me gusta la ley, pero la ley está ahí y la ley hay que contarla. La gente suele confundir copyright con propiedad intelectual. No, el copyright es algo anglosajón. Ya sabéis todos que hay básicamente tres tipos de sistemas jurídicos en el mundo. Los que tienen los anglosajones, lo que tenemos nosotros que viene del derecho romano, common law frente a la ley civil, y después está la sharia. Esto es del derecho anglosajón, puro y duro. Con lo cual, ¿qué significa? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues allí no existe el copyright hasta que algo no se publica, hasta que algo no es público. Es decir, yo tengo una novela estupenda, pero la tengo en un cajón, ya está. La propiedad intelectual lo protege aunque no esté publicado. Yo tengo una novela estupenda, la tengo en un cajón, llega alguien, me la roba, está robando mis derechos de propiedad intelectual. Esa es la diferencia más importante, aparte de otras. Esto se aplica, como podéis imaginar, a imágenes, a textos, a vídeos, de una manera
que también, bueno, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dicen los tribunales, porque nos recuerda que hemos tenido en España muchos casos de lo que se va a llamar la intertextualidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que algún escritor / escritora coge 4 o 5 libros que le gustan, los agita a una coctelera, hace un mix y lo publica con su nombre. Y dice, no, es que es intertextual. Sí, hombre, de hecho, yo he llegado a leer un libro editado, pues hará ahora 5 años, que era una réplica, bueno, una réplica no, era el mismo libro que escribió Tomás Borràs en los años 40, pero cambiando los buenos por los malos, un libro sobre la guerra civil, entonces los buenos eran los malos eran los buenos, y cambiaba el nombre de los protagonistas, pero el resto era igual, es absolutamente igual. ¿Qué pasa? Pues que un tribunal se llevó a juicio por los herederos de Tomás Borràs y dijeron, no hay nada, aquí no hay nada que hacer. Por eso os digo, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley posterior. Bien, después tenemos textos de dominio público. Aquí os pongo Quevedo, claro, Quevedo ya no paga derecho de autor. ¿Por qué? Porque falleció evidentemente hace más de 60 años. Pero no solamente tenemos que recurrir a autores muertos, también hay autores vivos que publican cosas con el formato que os estoy diciendo, Creative Commons, que ahora iré a él, y es un formato del que yo hago cierta apología. Los derechos básicamente se dividen en dos, morales y los de explotación. Los morales son los que nunca se renuncian a ellos, es decir, si algo es mío, no tengo por qué permitir que alguien diga que eso no es mío. Es decir, una cosa es que yo ceda a los de explotación, es decir, no quiero cobrar por esto, no quiero, a mí me da igual que lo distribuya, eso es aparte, pero que se reconozca mi nombre, es decir, que lo he hecho yo, es mío, quiero que figure que es mío. Es más, otros derechos como que no se pueden modificar alegremente. Veremos cómo hay licencias Creative Commons, hay unas muy abiertas que dicen, puedes modificarlo todo, y otras dicen, no, no, esto lo he hecho yo así y no quiero que se modifique. Es importante en nuestro caso que no se modifique porque, claro, robar 2 o 3 párrafos pueden alterar totalmente el sentido de un documento, y donde estoy diciendo que ahora es de día, pues alguien dice, está diciendo que es de noche, está chalado, pero no es que es de... Claro, me han quitado los párrafos que tocaban. Bueno, hay una serie de derechos, esto como lo tendréis dentro de la ley de propiedad intelectual. Fijaros, otra vez volvemos a lo que es mundial. Tenemos en azul los países firmantes del Convenio de Berna. Pues prácticamente todos. Vale, pues es una entidad aún más aludida y más extendida, que es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Fijaros, a no ser que nos vayamos al Sáhara, un poco más, pues todos los países han firmado la OMP. Y es decir, que la propiedad intelectual, a pesar de esas diferencias que os decía entre el derecho anglosajón, entre el derecho basado como en España, en el derecho romano y el código napoleónico y en la Sharia, aparte de todas esas diferencias, en realidad, pues a la hora de la verdad, los tratados se cumplen por igual en todas partes. Excepciones que a nosotros nos viene muy bien, el derecho de cita. Claro, imaginaos lo que sería dar una clase de arte y hablar de las meninas, teniendo que decir, bueno, las meninas son un cuadro donde aparece de fondo un señor y hay un perro y hay que tenemos que usarlo. Bueno, las meninas podemos usarla, evidentemente, porque ahí no hay problema. Pero para la docencia y para la investigación sí que podemos usar la cita. La cita en realidad también se usa habitualmente en términos periodísticos, claro. Haces una crítica literaria. ¿Cómo vas a criticar un libro sin mencionar a una parte del libro o tu disconformidad con el autor dice esto? No solamente tenemos el derecho de cita, sino es que cuando nosotros estamos en el ámbito en el que nos movemos, si hablamos de un texto para divulgarlo, pues en ese caso, si no tenemos los permisos oportunos del autor, y es muy difícil que el autor nos vaya firmando a todo el mundo, oye, quiero hablar bien de tu libro, dice, vale. Bueno, pues en este caso es muy importante tener la salvaguarda de que no haya una tercera persona que pueda hacer de abogado del diablo y pueda decir, este señor está plagiando, no, estoy usando mi derecho de cita. Bien, día a día
tenéis en el PDF que os vais a descargar un montón de bancos de imágenes. Eso suele ser por donde más suele pifiar la gente en el mundo digital, las imágenes. ¿Dónde saco yo imágenes que estén libres? Pues he puesto 3 o 4 enlaces de bancos de imágenes libres. ¿No lo encontráis? ¿No encontráis ninguna? Bueno, pues tenéis otra opción, que es usar la búsqueda avanzada de Google. Google, búsqueda avanzada, cuando busquéis imágenes, no solamente podéis buscar imágenes que tengan color, blanco y negro, animadas y tal, sino según sus derechos. Puede usarlo para fines de docencia, puede usarlo libremente, puede usarlo con usos comerciales, puede usarlo. Y todo eso me da al siguiente paso, que es el tipo de licencia. Este tipo de licencia es el que decía que yo hago apología abiertamente de los Creative Commons. El Creative Commons es un tipo de propiedad intelectual, es decir, no estamos inventando nada nuevo. De hecho, en el mundo anglosajón, el símbolo de copyright, ¿sabéis cuál es? Pues la C, pues aquí usan la C invertida, porque el mundo anglosajón es un tipo especial de copyright, es decir, es propiedad intelectual, no hay más. Lo único es que tenemos distintas, hay muchísimas, esto es un resumen, hay muchísimas licencias Creative Commons, y hay que buscar cuál es la que a mí me parece más oportuna. Tenemos, como os he dicho antes, desde abiertas del todo, donde yo permito que la gente distribuya, manipule, corte, haga lo que sea, a otras restrictivas que te dicen no, divúlgalo tal y como está, divúlgalo no para fines comerciales, divúlgalo para... Tenemos alguna que puedo compartir, es decir, yo no quiero ganar dinero con esto, pero si alguien quiere ganar dinero con esto, lo puedo usar para fines comerciales. Vale, pues también lo podemos hacer. Es infinito el arco que hay, no me voy a meter en él porque esto sí que da de sí para varias horas. Bien, vamos bien de tiempo. Sobre los pagos, bueno, la ley fundamental para hablar de pagos en línea es en España la ley de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico. Hay una serie de problemas que el legislador y sobre todo los jueces todavía no han terminado de digerir, que van asociados a los nuevos tipos de pagos, es decir, por ejemplo, los bitcoins. ¿Sabéis lo que es un bitcoin? Bitcoin es una moneda que no existe, que no es el dólar, que no es el euro, que no es, que es una moneda que solo existe en la red, pero que se acepta como pago. Está un poco valiente hoy esto. No, debe ser que está intentando encontrar red todo el rato y que está... Sí. Sí, bueno, por lo que me queda de aquí vamos a... y después ya lo quito del todo. Sí, bueno, mira, el sonido lo puedo quitar enseguida, le pongo un auricular que debo llevar y ya no sale. Así es fácil. Sí, porque tiene sonidos de alarma que no se apagan con el sonido, es que esto tiene sus bemoles. Pero sin embargo todos los sonidos, sean de alarma o no. Esto es un consejo que yo os doy para las clases. Llevad siempre un jack roto de unos viejos auriculares, porque a los móviles les pasa lo mismo. Una cosa es el sonido de las canciones, el sonido del timbre, pero después el móvil tiene otros sonidos, que son los sonidos de alarma. Y esos sonidos no se suelen apagar con el sonido general. Entonces, si le ponéis un jack, desaparece la historia. Bien, el problema que tiene el Bitcoin tiene una virtud, y es que la gente joven cada vez se hace más a él, y bueno, por muchos pagos vienen asociados a Bitcoin. Y es una moneda muy cotizada ¿por qué? Hombre, entre otras cosas está cotizada por la mafia, porque no es rastreable. Y claro, ¿de dónde ha salido este dinero? Seguida sigue la pista. ¿Pero de dónde ha salido este dinero cuando es un Bitcoin? Vete a saber. De hecho, hay una estafa informática, un delito informático ahora muy de moda, que es el ransomware, que lo habréis oído. Es esto que cuando arrancas tu ordenador, te aparece una página que te dice que somos la policía, no puedes usar tu ordenador a no ser que nos pagues tanto dinero de multa a tal sitio, porque has descargado contenido ilegal, porque has visto fotos de menores, porque cualquier atrocidad. Dice, bueno, y hay mucha gente que en vez de protestar dice, bueno, pues la multa que me piden la pago y sigo trabajando. En realidad no es la policía, en realidad es que te han metido un virus que lo que te hace es bloquear. ¿Cómo se hace ese pago? Por Bitcoin, porque aunque la policía después investigue, es irrastreable. Bien, cuando hablamos de plataformas de pago tenemos que tener en cuenta básicamente hacia dónde se hace el pago, porque si es un pago de España a España no hay problema, es nuestra legislación. La ley que os he dicho es la que nos vale, la ley SSI y poco más. Pero ¿qué pasa cuando el pago es a otro país? Pues sí tenemos que hacer un ejercicio de derecho comparado. Es decir, bueno, primero, ¿es legal que yo venda esto a ese país?
¿Es legal que yo compre eso de este país? Y no estoy pensando en drogas, ni estoy pensando en pornografía, ni estoy pensando en nada raro. Estoy pensando, por ejemplo, en una figurita de marfil. ¿Es legal que yo saque esta figurita de marfil de este país? Parece muy bonita, parece un rosario de marfil, un tal, pero es marfil. Y a lo mejor no, está protegido, esto no puede salir. Eres un delincuente por sacar esto. Esa es la primera. La segunda, es legal comprar, sin más. Yo tengo unos amigos que tienen una empresa de teléfonos móviles, de los pocos que hacen teléfonos móviles. Es decir, ellos, bueno, los hacen todos en China, ¿no? Pero ellos cogen las piezas y tienen una planta en China donde los montan y los traen de China con su marca. Bueno, estos dicen, esto lo hacemos así para casi todo el mundo. En Argentina no. En Argentina llegan los móviles, se montan allí y de ahí se distribuyen. ¿Y por qué? Porque no se pueden, los aranceles, las tasas que suponen traer un producto terminado a Argentina son tan altos que saldría más caro el nuestro que un iPhone, con lo cual no es rentable hacer esto. Son cosas a tener en cuenta, esos pequeños cambios. Nos parece que la legislación es uniforme en todo el mundo. No, la legislación dista mucho de ser uniforme en todo el mundo, tiene sus muchas diferencias. Bien. Aquí viene un cajón desastre. Llega el momento de hablar de cosas que están en el Código Penal, calumnias, injurias, difamaciones, etcétera. Y claro, evidentemente nosotros no nos vamos a hacer calumnias, injurias y tal, pero nos las van a hacer directamente. Es más, parece que tú te presentas como cristiano y eres la diana, ¿no? Es decir, me puedes disparar lo que quieras, soy el pato del pim pam pum, me puedes tirar todo lo que quieras. Claro, y hay muchas veces que bueno, pues miras a otra parte y pasas y ya está. Pero llega un momento en que ya la raya se pasa no a un pueblo, sino una provincia entera, y ya llegan a haber amenazas y ya llega a haber cosas, bueno. Evidentemente, lo primero es hacer una denuncia. Pero la gente tiene unas ideas un tanto peculiares de lo que es una denuncia cuando se trata de algo que llega ahí. Las pruebas son como todo. Pues si tú quieres que una prueba tenga entidad, pues la prueba tiene que llegar sin contaminar. Esa prueba, si la coge la policía judicial, miel sobre hojuelas. Si la coges tú, veremos si te la aceptan o no. Si te amenazan por Twitter y después resulta que han borrado el tweet, ¿yo qué hago? Bueno, pues el caso más típico que suele ser ese. Yo aconsejo primero hacer una captura de pantalla. La captura de pantalla no sirve como prueba, porque claro, eso se puede modificar. Eso es más, si tienes buen tino, yo puedo generarme tweets amenazando a mí mismo y nadie puede distinguir que los he hecho yo, me los han hecho a mí. Pero sirve como orientación a la investigación. Es decir, mira, esto pasó hasta ahora. Entonces aquellos ven todos los datos y entonces aquellos pueden pedir a la gente de Twitter que aunque se haya borrado el tweet, permanece lo que se llama un log, es decir, un fichero de texto con las actividades de esa cuenta en un momento dado, eso sí permanece ahí, eso sí que queda ahí. Sirve para que el que después os tenga que ayudar, pues sepa por dónde empieza a rascar por ahí. Entonces, eso como primero. Y inmediatamente todos los datos que podéis anotar, aparte de los datos que te hayáis captado, todos los datos que podéis anotar, y con eso denuncia. Ni siquiera hay que desplazarse en una comisaría hoy en día para hacer una denuncia. Se puede hacer una predenuncia. Se puede hacer una predenuncia, sobre todo cuando se trata de delitos tecnológicos. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen habilitadas zonas para hacer una predenuncia. Que después haya que ir a una comisaría para formalizarla y firmarla es otra historia. Pero ya se puede hacer algo. Esto es interesante sobre todo cuando es algo grave y urgente. Porque si tienes a alguien que dice ahora mismo voy a ir y te voy a pegar fuego al centro parroquial, pues llamaré y ya iré mañana a denunciarlo. Pues no, más vale que las cosas se hagan cuanto antes. Bien, sobre todo hay que tener en cuenta que lo que sí que está articulado son las ofensas que podemos recibir. Bueno, tenemos el caso de Rito Maestre, muy reciente, muy mediático, muy tal. Eso es un caso, os he dicho antes la diferencia entre lo atómico y lo electrónico, es un caso atómico, porque ya fue en persona. Pero esos tipos de ofensas se da muchas veces en la red. Bueno, Dani os contará la de veces que le habrán mandado pornografía por correo y cosas por el estilo. Bueno, eso está articulado y ante eso hay defensa. Otra cosa es que
puede interesar matar moscas a cañonazos, que eso es otra cosa que yo digo, cuidado, no se trata de ir haciendo denuncias todos los días 23, es decir, las cosas cuando tocan, entre otras cosas porque no daríamos abasto, y además porque generar ruido innecesariamente, y eso ya es temas de imagen, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es más dañino que lo que vamos a obtener. Bien. Esto era un cierre, que veis que me he cronometrado estupendamente con la hora. Bien, este es un cierre que no tiene que ver exactamente con esto, pero sí con todo el contexto general, pero sí con esto último. Esto se supone que somos nosotros en las redes sociales. Vale, pues esto es una cosa que yo gasto en colegios. Cuando algún colegio me dice, pues no das una charla a niños sobre el uso de redes sociales y tal, pues es una cosa que yo les muestro. Entonces no lo pongo para vosotros, sino para que vosotros tengáis una idea de hacer algo similar para comunicarlo a los niños. Primero, piensa antes de hablar. Esto es muy dado en las redes sociales. La gente primero vomita y después piensa que ha vomitado, ¿no? Pues primero, piensa antes de hablar. Segundo, conéctate solo con tus amigos. Sé amable con los demás. No compartas tu contraseña. Fijaros que hasta ahora todo lo que estoy diciendo es lo que cualquier niño ha aprendido en el parvulario. Es decir, no es nada nuevo. Hay un libro estupendo de Robert Fulghum, que si no lo conocéis, se llama Todo lo importante en la vida lo aprendí en el parvulario. Es decir, cruza la calle por el semáforo, toda la sopa muy caliente es buena para la salud y tal. Todo lo importante de verdad en la vida lo aprendí en el parvulario. Esto es igual. Aquí no hay nada del otro jueves. Todo lo importante lo sabemos ya desde pequeñito. Nos han enseñado nuestras mamás y no hace falta más. Revisa tu configuración de privacidad. Esto con los menores es muy importante. Y os cuento un dato que pasó en la Universidad de Castellón. Fijaros, si pasa con chavales que son mayores de edad, ¿qué puede pasar cuando son menores? En la Universidad de Castellón hubo un chaval que en un aula informática se olvidó un pendrive. Ese pendrive contenía fotos suyas desnudos y de su novia. Y hubo otro chaval que llegó después, se lo encontró y dice, uy, qué bueno, cómo mola esto, voy a subirlo a la red. El otro chaval denunció a la Universidad de Castellón. Y denunció a la Universidad de Castellón. Quiero decir, tiene la culpa de algo la Universidad de Castellón. Bueno, podría haber puesto más vigilancia, pero claro, ¿cómo vas a vigilar todo lo que hacen todos con los pendrives? Y además es que ni siquiera se subió de allí, que el tío se iría a su casa, lo subía en su casa, pero solamente se lo llevó. Claro, si nos ponemos a buscar responsabilidades, seguro que encontramos muchos responsables, pero el último que empezaríamos sería la Universidad de Castellón. Pues imaginaos que pasa eso en un colegio, y si encima el colegio es católico, te puedes tirar por la ventana ya directamente, porque los medios van a acabar contigo antes de que haga cualquier cosa. Entonces, este tipo de cosas hay que tener especial. Es muy importante la privacidad, es muy importante que ellos mismos se protejan. No porque nosotros vayamos a hacerles algo, sino para que nadie les haga algo y después seamos indirectamente también responsables de lo que otra persona ha hecho. Y esto está muy bien apuntado en el pie, no ofendas a los demás. Sobre todo, el trato esencial es compórtate con los demás como los demás quieren que se comporte contigo, ¿no? ¿A ti te gusta que te vayan insultando por la calle? ¿A ti te gusta que...? No, pues aplícate el cuento, no lo hagas. Esto, como veis, es una cosa muy de cajón, pero os puedo asegurar que cuando cuentas un mensaje así, delante de una aula de chavales, que ya no son tan chavales, porque alguno ya tiene 16 años, y en 16 años lo de niño ha quedado ya un tanto atrás. Algunos se queda después que dice, pues la verdad es que esto no lo hago. La verdad es que mi contraseña se la di a no sé quién. Y esto es muy típico, de, no tengo esa foto, mira, ¿dónde está mi clave? Entra. Y lo primero que hace el otro es decir, hola, soy Paco y soy gay. Lo primero que le pone en el título. Claro, pues estas cosas lo hacen los niños y ese tipo de cosas. Bueno, pues esto os lo aconsejo vivamente. Bueno, hemos llegado al momento de la encuesta y me he pasado un poquito, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me dijeron que os pusiera este enlace, lo que pasa es que no sé cuántos de vosotros podéis acceder desde aquí, bit.ly/y-encuesta. Y el código, el que aparece ahí arriba, ley 1. Fijaros que todas las imágenes que he ido gastando, no hay ninguna que tenga derechos de autor externos a mí, es decir, todas estas las he generado yo. La prueba evidente es que salgo en casi todas, que ahí no hay.
Después os pongo la otra donde vuelve a aparecer el código BIDI y descarga, etcétera, etcétera, ¿vale? Mira, esto me lo habían pedido. Bueno, os pongo la última. Aquí tenéis también mi cuenta de Twitter, que es una manera rápida de contactar conmigo si necesitáis cualquier cosa y tal. Además, el mismo BIDI que teníais antes y la misma URL que antes os daba.